Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre Guillermo Bermejo. Hace unos días Perú 21 dio cuenta de las detenciones preliminares que la Fiscalía empezó a dar hacia los asesores del congresista Guillermo Bermejo, dos en particular. También está involucrado en esta investigación la ex autoridad de Reconstrucción con Cambios, por supuesto, el alcalde de La Unión, el señor Ipanaqué, donde también en Perú 21 sacamos un audio y se hablaban de estas conversaciones y de las reparticiones de obras en Piura, La Unión en Piura. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, Perú 21 nuevamente saca información importante, la cual deberá ser analizada por la Fiscalía de la Nación. Y es que, básicamente, hemos difundido las fotografías donde se ve a un constructor, un empresario inmobiliario, que dio camionetas y 100.000 soles a asesor para Guillermo Bermejo. ¿Qué significa esto? Bueno, el colaborador eficaz no solo ha confesado cómo se realizó el cobro de la coima al alcalde del distrito piurano de La Unión después de las exitosas gestiones del congresista Guillermo Bermejo, sino que además, como este parlamentario de izquierda, también se habría beneficiado con donaciones y sobornos de un constructor en Junín. Para esto ya estamos conectados vía Zoom con Rubén Vargas, exministro del Interior, para que nos dé su reacción sobre este tema y la importancia de que el Congreso de la República también tome acción en este asunto. No estamos hablando de una sospecha, ya hay una investigación. Entonces, le damos la bienvenida al señor Vargas. ¿Cómo está? Mayra, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes como siempre. ¿Qué opina de todos estos detalles que se vienen revelando, que se vienen destapando día a día en el caso de Guillermo Bermejo? Mayra, sin ninguna duda de que estamos no solamente frente a una grave crisis política, a una crisis política endémica, sino estamos también, más bien yo diría, estamos principalmente en una crisis moral, en una crisis de valores y una crisis severa de nuestra clase política, de nuestros políticos. Es una pena, pero en el Congreso están desapareciendo las bancadas y lo que tenemos más bien son estos llamados niños. Tenemos muchos sueldos, tenemos gestores de intereses privados, tenemos a los viajeros, en fin, tenemos a congresistas que dejaron sus bancadas para identificarse cada uno con uno de estos grupos y que tienen cada uno de ellos investigaciones, carpetas fiscales, pertenencias a estructuras criminales, en fin, estamos realmente en una severa crisis moral, en una severa crisis de valores y de la política. En el caso específico de Bermejo, queda claro, Mayra, de que le han quitado esa careta de luchador social, esa careta que supuestamente le identificaba a algunos sectores, especialmente a zonas rurales, y especialmente tenía ese discurso de defensa de la hoja de coca, a pesar de que sabía de que esa hoja de coca era pisoteada para convertirse en cocaína. Entonces creo que es eso, le han quitado esa careta de luchador social. Ahora podría decirse que está con su verdadero rostro, y que de acuerdo a esta versión, a estas investigaciones fiscales y periodísticas, sería un político corrupto más. Muchos, como muchos de estos del montón que estamos comentando, ¿no? Y que utilizan ese discurso social solamente como un disfraz para esa verdadera identidad, para ese propósito subalterno que en realidad es su verdadera identidad y definición. Lamentablemente, Mayra, lo que estamos viendo es a un Bermejo, de acuerdo a la versión de los colaboradores eficaces, sería una especie de un carroñero, ¿no? Que ha robado dinero de los proyectos que ayudarían a aliviar las necesidades
de los municipios más pobres, de los municipios rurales, de esos municipios que también tienen a alcaldes corruptos que para conseguir estos pequeños proyectos venden su alma al diablo. Lamentablemente, Bermejo, de acuerdo a estos colaboradores eficaces, habría robado a esos municipios en donde la pobreza supera el 50% de su población. Estamos hablando de municipios rurales en el que los servicios de agua, de desagüe, de electricidad, las brechas sociales, la pobreza, están muy por encima del promedio nacional. A veces llegan hasta el 80-90% de su población. Estamos hablando, Mayra, de peruanos vulnerables, de peruanos en extrema pobreza. Estamos hablando de peruanos en el que el concepto de Estado siempre ha estado asociado, lamentablemente, a estos políticos corruptos. Bermejo ha robado a ellos. Bermejo no solamente, de acuerdo a la versión de estos colaboradores eficaces, no solamente ha cometido un acto de corrupción como muchos otros políticos, sino le ha quitado el dinero que iba a servir para financiar proyectos a estos peruanos pobres entre los pobres. Definitivamente lo que corresponde, Mayra, es que la fiscal de la Nación, por la protección de inmunidad que tiene como congresista, debe presentar mañana mismo la denuncia constitucional para que el Ministerio Público y el Poder Judicial continúen con absoluta celeridad las investigaciones hasta llegar a la sentencia correspondiente. El Congreso tiene que hacer su papel, su trabajo de tramitar esa denuncia constitucional de la manera más rápido posible, porque, ojo, hay que adelantar, Mayra, de que si la Fiscalía se demora o el Congreso se demora en tramitar el pedido de la denuncia constitucional y este personaje, utilizando esa monserga, ese discurso de perseguido político, termina refugiado en una embajada, por ejemplo, como la de México o de Venezuela. Ojo, hay que estar atentos a eso y precisamente por eso es que hay que pedir a la Fiscalía y al Congreso que sean lo más céleres, lo más rápidos en tramitar este levantamiento de su inmunidad para que continúe respetándose el debido proceso, pero que continúe el proceso penal de acuerdo a la gravedad, a la naturaleza de este delito. Si se demora la Fiscalía o el Congreso y termina refugiado en una de estas embajadas, entonces la responsabilidad va a ser clara y no podemos permitir que la democracia siga siendo boba frente a esta corrupción política. Ahora, señor Vargas, en esos momentos Guillermo Bermejo no está en calidad de investigado. Ya debería pasar su situación legal a esta calidad porque estamos hablando de lo que han podido decir los colaboradores eficaces. Uno de ellos es el propio asesor negado de Guillermo Bermejo y el otro sería la ex autoridad de la reconstrucción con cambios, si es que no estoy equivocada, según la resolución de la Fiscalía. Pero entonces, de una vez, la Fiscalía debería nombrarlo ya como investigado, cambiando la situación legal y presentar esta denuncia constitucional. Mira, a ver, si hay colaboradores eficaces que lo mencionan directamente a él como el receptor final de las supuestas coimas, si hay evidencia que además ustedes lo están demostrando ahora, en donde esos vehículos que formaron parte de esta trama corrupta llegaron al congresista, al señor Bermejo, los utilizó, los usó para sus fines partidarios, para sus fines políticos. Entonces, digamos, los elementos de convicción, las pruebas, son abundantes. Y estamos además recibiendo esta información en el marco de la investigación a una organización criminal y donde hay información desde el inicio que relacionan, que vinculan al señor Bermejo, aunque convenientemente trate de negarlos o trate de desconocer ese vínculo, esa relación con estos personajes involucrados. Desde mi punto de vista, Mayra, como te decía,
hay elementos suficientes para que la Fiscalía solicite al Congreso, a través de una denuncia constitucional, el levantamiento de su inmunidad para que el Ministerio Público y el Poder Judicial hagan su trabajo. Ojo, nuevamente digo, si la Fiscalía no asume esa responsabilidad de la manera más rápida posible, es posible que este señor, utilizando ese discurso de la persecución política, termine asilado. Y creo que eso no corresponde a un personaje que, como dije, se atrevió a robar dinero a los municipios rurales, a los municipios más pobres, a los más vulnerables, a los municipios en donde los servicios básicos son casi un lujo. A esos municipios, a los más pobres, se ha atrevido a robar. La verdad que necesitamos que el sistema funcione. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vargas, por estar con nosotros aquí en este espacio en Perú 21 TV, analizando el caso de Guillermo Bermejo, un congresista quien hasta las últimas declaraciones del fin de semana se decía que desconocía a uno de sus asesores, y hoy vemos tanta cantidad de información que se está dando, se está revelando, y esperemos acciones concretas de parte de la Fiscalía de la Nación. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba con nosotros analizando el caso Bermejo. Pero no solamente el caso Bermejo en la dimensión en la que se está exponiendo, sino también está exhortando a la Fiscalía de la Nación a que tome cartas en el asunto y que de una vez presente una denuncia constitucional contra el congresista, porque hay suficientes elementos que los indican. Entonces vamos a esperar cuál es la siguiente acción de la Fiscalía de la Nación. Nosotros regresamos más adelante.